Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Italcol por esta invitación a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Para mí es un placer estar con ustedes en este escenario y compartiendo para todos las investigaciones en acuicultura que ha desarrollado la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, conjunto con sus aliados, desde el año 2019 hasta el año 2022. Bueno, en el marco de cubrir una gran parte del territorio nacional y de que las investigaciones en acuicultura fueran transversales, todo este trabajo de estudios lo encaminamos en dos frentes. Uno de ellos, el desarrollo de paquetes tecnológicos para especies nativas, principalmente para aquellas especies con potencial acuícola o especies amenazadas. Y por otra parte, también estudios encaminados al mejoramiento productivo, particularmente con domesticadas. En el marco de estos dos frentes de trabajo, tuvimos una intervención con especies que podían estar localizadas en cerca de 17 departamentos del país, más del 50% de los departamentos de Colombia, y se hicieron esfuerzos para hacer investigaciones en 15 especies diferentes. Dentro de las especies, pues también, así como contemplando diferentes departamentos del territorio nacional, también haciendo una intervención con especies de los diferentes pisos térmicos, especies habitadas en clima cálido, en clima templado, en clima frío. Bueno, ahora bien, hablando de las investigaciones para impulsar paquetes tecnológicos en acuicultura, arrancamos con una de ellas, especies encaminadas hacia la maricultura. Teniendo en cuenta el potencial del país, cerca de 3.200 kilómetros, con una oportunidad importante de desarrollo en esta actividad que ya es promisoria desde hace muchas décadas en Europa, particularmente digamos que un tema muy destacado en maricultura en Asia, en países que tienen condiciones similares tropicales a las de nosotros, como es Malasia, como es Indonesia, como es Vietnam. Y digamos que casos a destacar en Europa, como es el caso de Noruega con salmón, España con rodaballo, y si ya nos vemos a el desarrollo de maricultura en nuestro continente, en América, pues destacar ya el impulso que viene dando México, particularmente digamos que en Baja California, con Pargo, pues allá le llaman Huachinango. También Costa Rica viene trabajando el tema de Pargo, hay una empresa destacada con muy buenos resultados como es Martec, y del mismo modo, pues allí tenemos a Panamá, así, y ya yéndonos hacia lo que es Sudamérica, pues todos conocen el caso de lo que es Chile. Teniendo en cuenta, digamos, que ese potencial de Colombia, fundamental rescatar, y lo que hicimos el primer año, que fue el 2019, fueron 3 años consecutivos de investigaciones con un aliado estratégico muy importante que es Seiner. El primer año fue rescatar ese trabajo y adelanto que viniera haciendo Colombia en un esfuerzo años anteriores, particularmente para el mero, ¿sí? Y por otra parte, digamos que esa primera investigación también buscó darle respuesta a la infraestructura requerida. Maricultura sin jaulas va a tener una limitación importante. En Colombia jaulas no había. Entonces este primer proyecto de investigación buscó determinar qué tipo de infraestructura podía tener el Caribe colombiano para hacer maricultura, tanto de investigación como en la parte de engorde. Entonces, en la parte particularmente de investigación en el componente técnico, se hizo transferencia tecnológica, se buscó tecnología que tuviera reproducción exitosa en la parte de mero, particularmente para la especie, y ahí se trajo un experto de Brasil, quien tenía digamos que el dominio sobre una técnica de reproducción externa. Se hizo como toda esa transferencia de conocimientos a Colombia. En eso consistió, esa fue parte de lo que se realizó ese primer año, así como también el fortalecimiento de reproductores de mero en el Caribe y todo el tema de jaulas. En ese primer año también fue importante que la entidad hizo un seminario internacional, trajo unos expertos, fue un encuentro realmente a puerta cerrada y se trajeron productores destacados de Noruega, de Turquía también, de México, de Estados Unidos. Se combinó tanto investigación así como como empresarios, con la experiencia de esos emprendimientos exitosos.
¿Qué se les compartió? Fue fue un intercambio de lo que quería hacer Colombia, lo que tenía hasta el momento y conocer esas experiencias de ello. Pero en ese encuentro involucramos toda la institucionalidad que tendría que ver con el desarrollo de maricultura. Se invitó a DIMAR, a las corporaciones autónomas, a los centros de investigación de la misma DIMAR en el país, a universidades y también estuvo personal a UNAP. En el marco de ese encuentro, una de las conclusiones más importantes que se tuvieron, además de que quedara sensibilizada toda la institucionalidad frente al potencial que tenía Colombia y que todos debíamos empujar hacia el mismo lado, eran las especies a trabajar en el país. Y ahí ratificaron la importancia del mero, esa fue una de las grandes conclusiones. Y por otra parte, también fortalecieron el tema de seguir trabajando con pargo, y asimismo se puso sobre la mesa una nueva especie con la que no se había venido trabajando, que es el pámpano. Eso digamos que fue lo que fue el primer año. En cuanto al desarrollo de las investigaciones para las jaulas, se probaron 3 tipos de jaulas, 2 circulares y una rectangular. El sistema de anclaje de la jaula fue similar para las 3 y a nivel de mallas fueron diferentes. Una tuvo recubrimiento de poliamida, otra tuvo recubrimiento en cobre y níquel y la otra tuvo ya la malla tradicional en nylon. La que dio mejor resultado a nivel operativo, por el tema de, pues, no permitía una adherencia o la adherencia misma, lo que facilitaba todo el tema de limpieza, fue la de níquel, la que tiene recubrimiento con cobre y níquel. Ya para el siguiente año, para el año 2020, y continuando, digamos, con la línea de trabajo que se venía, entonces los esfuerzos estuvieron encaminados a desarrollar un stock de reproductores para pámpano y pargo en el Caribe, y del mismo modo, así como se hicieron jaulas para el Caribe, hacer jaulas para el Pacífico en la estación de Bahía Málaga, que tiene la UNAP. Entonces, digamos que se hizo ese mismo ejercicio de infraestructura para el Pacífico, dejando también en Bahía Málaga ya jaulas instaladas para poder hacer ensayos de engorde y asimismo hacer ensayos de investigación. Se pasó en este año ya llevar a la práctica el conocimiento adquirido con la tecnología o la transferencia de conocimiento que se tuvo de Brasil, teniendo unos resultados significativos para Colombia, porque se logró la reproducción del mero con esta técnica que es reproducción externa, y adicionalmente con la particularidad de que los animales o los reproductores con los cuales se logró este ensayo exitoso eran reproductores que ya habían sido criados en cautiverio. Por lo tanto, digamos que con esta reproducción se cerró el ciclo en Colombia, ya llegando a tener las primeras F2 de mero para cultivar en el país. Digamos que ese fue un gran logro y es un paso significativo en el trabajo de esta especie. Continuando, digamos que ya los ensayos para las investigaciones en el año 2021 con el CEINER, se pasa a fortalecer reproductores de pargo en el Pacífico, asimismo ya teniendo infraestructura de jaula, hacer unos ensayos de levante partiendo de alevines del medio natural, ensayos de engorde tanto en pargo como en el caso de mero en el Caribe. Además de eso, digamos que ya se continúa todo el trabajo de hacer el seguimiento y el estudio a la cría de los F2 y hacer un nuevo ensayo ratificando que el método de reproducción externa para la reproducción de mero definitivamente exitoso, y ya se tiene pues el conocimiento alrededor de eso. El resultado o el hito de haber logrado cerrar el ciclo en Colombia le dio a Colombia el reconocimiento de la portada de la revista de la UAS en el año 2021 para el mes de octubre, y a principios de este año tuvimos la noticia de que el trabajo fue escogido como el mejor artículo del año 2021 de la World Cultural Society. Muchas gracias. Bueno, continuando con los paquetes tecnológicos, ahora nos vamos a continentales, y en la parte de continentales arrancamos con un trabajo desarrollado en La Guajira de una forma conjunta, uniendo 2 regiones, particularmente digamos que llevando ese conocimiento que tiene el Huila en cabeza de la Universidad Surcolombiana,
en todo el manejo de reproducción del pataló. Para este caso, pues trabajar con pataló, el pataló guajiro. Este fue una investigación muy bonita, un trabajo interinstitucional que congregó en el que participaron, tuvieron injerencia la Agencia de Desarrollo Rural ADR, Corpo Guajira. Toda la captura de los reproductores se hizo en la represa del Ranchería y es una alianza en la que participó también el SENA Regional Guajira, el lugar en el cual, digamos que se tiene una estación piscícola en Fonseca, en donde se pudieron llevar los reproductores. Dentro de los aspectos a destacar dentro de este estudio realizado fue lograr identificar sitios para captura en la parte de la represa de estos reproductores, las técnicas de traslado, las mortalidades bajo los protocolos que se utilizaron realmente fueron mínimas. La adaptación de los reproductores al cautiverio fue totalmente exitosa, particularmente nos sorprendieron los resultados de este trabajo porque los animales pudieron madurar muy rápidamente, cosa que no lo hemos visto con muchas de las otras especies. ¿Qué le queda a la región? Fundamental. Le quedan dos cosas, ya queda un plantel de reproductores y sobre todo para destacar queda masa crítica, porque este proyecto contempló una transferencia de tecnología a personal de La Guajira, a personal de universidades, a mismo personal del SENA, personal también de la UNAP. Por lo tanto, digamos que la región gana y la idea es que esto se continúe desarrollando y evaluando allá. Nos pasamos a otra de las especies emblemáticas, icónicas para la región. Esta es de zona templada, Zabaleta. Aquí nuestro aliado estratégico es la Universidad Santa Rosa de Cabal y estamos hablando de la zona del eje cafetero. Hicimos investigación durante 2 años consecutivos, 2020-2021, terminando en el año 2022. ¿Qué se buscó con el marco de estas investigaciones? Probar protocolos de reproducción partiendo de reproductores de animales del medio natural, eso por una parte, protocolos que en realidad digamos que ya habían sido probados previamente, era cuestión de adaptarlos y probarlos en región, y por otro, en un segundo momento también hacer una evaluación del levante de alevinos silvestres para ver cómo se daba el proceso de engorde en cautiverio, para llevarlos a una talla superior. Alrededor de eso se probaron diferentes densidades y se probaron diferentes concentrados a nivel de proteína. En cuanto a las densidades, se encontró que para el caso de Zabaleta, las densidades, digamos que las densidades que funcionaban eran por debajo de 9, en lo que fue el primer estudio, a nivel de proteína también una proteína alta, y ya en un segundo trabajo que se llegó, digamos que a precisar un poco más este resultado, digamos que lo que se concluye es que el resultado no termina siendo atractivo como para tomar animales silvestres del medio natural y hacer alevinaje con los mismos. Es, digamos que significativo en el aspecto de que ya sabemos que de animales silvestres no podría ser. Los ensayos de reproducción fueron exitosos, particularmente los resultados de la arboricultura dieron una sobrevivencia significativa porque en todos los casos fueron superiores al 50%, lo cual digamos que es un hito muy bueno para esta especie. Y también como un resultado muy positivo es que se comienzan a levantar reproductores ya en cautiverio de esta especie en Santa Rosa de Cabal. Pasamos a otra especie, cucha de ojos azules, y aquí tecamos ornamentales. ¿Qué tiene particular esta especie? Un ornamental de alto precio en el mercado internacional. Aquí estamos hablando de que un individuo de cucha de ojos azules en el mercado de Alemania puede estar alrededor de unos 400 hasta 600 euros. Es digamos que una especie de un gran valor que hace que se vuelquen sus ojos para poder desarrollar paquete tecnológico. Este es el primer trabajo que se hace en el país para cucha de ojos azules. Entonces, alrededor de eso que se hizo, identificar puntos de captura, identificar reproductores, todo el tema de traslados, caladeros que quedaron identificados en la parte de Barranca Bermeja, en Puerto Wilches, en Honda, en la zona de Caucasia. Además de esos protocolos de traslado de los animales para que no, pues, minimizando mortalidades en el camino, también uno de los frentes importantes del estudio fue la determinación de sexaje a través de métodos no invasivos, mediante ecografía con ultrasonido. Digamos que el resultado fue
bastante exitoso y se logró diferenciación de sexos con las ecografías, dejando ya, digamos que estandarizando el método para esta especie. Del mismo modo, se hizo todo el trabajo de la adaptación al cautiverio, que comían, particularmente, digamos que tienen una apetencia muy significativa con las zanahorias, eso respondían a las zanahorias súper positivo. A ver, ay, no me quiere pasar. No quiere correr. ¿Ahora sí? Ok. La siguiente de las especies, esta es de clima frío, emblemática también, capitán de la sabana. Aquí el aliado estratégico de la UNAF fue la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UTCA. Aquí se buscó hacer, digamos que el desarrollo de estandarizar procesos de reproducción, así como también un levante de alevinaje y adicionalmente hacer una caracterización de la especie en diferentes zonas de la región cundiboyacense, que digamos que hay las más significativas, que son la laguna de Fúquenes, Suezca, el embalse de Tomina y Copa. De los resultados de estos estudios se da que realmente la caracterización genética da una similitud muy grande en cada uno de estos puntos de captura, y en cuanto al levante de alevinaje en cautiverio, es bastante lento, alrededor de toma de 79 días. Digamos que los resultados son bastante tímidos como para poder decir que podemos trabajar la especie a nivel comercial. Por otra parte, también se hicieron trabajos a nivel de sanidad en que se determinó que tiene afectaciones por aeromonas y por flavobacterium. Otra de las especies significativas, y ya nos vamos a otra región, a la parte del Cauca, Mojarra patiana. Lo particular de esta especie es que está siendo llamada a ser una especie nativa con un potencial de producción de filete tal cual como es la tilapia. En este caso, digamos que se trabajó en el tema de mejorar stock de reproductores con el aliado estratégico. Aquí tuvimos dos, la Universidad del Cauca y también el CREPIT del Cauca. También, digamos que en el marco de este trabajo se hicieron esos ensayos también de reproducción y asimismo todo el seguimiento de adaptación de animales en cautiverio. En el caso de esta especie, también queda un plantel de reproductores en región. Ahora vienen las investigaciones encaminadas a impulsar el mejoramiento productivo en la acuacultura. Dentro de estas, digamos que la genética es, como esta mañana lo comentaban, es la ciencia para el desarrollo productivo, pues realmente la genética es el derrotero más importante, es punta de lanza, tanto en la producción vegetal así como también en la producción animal. En el caso de lo que es araguana y pirarucú, son dos especies amazónicas que tienen un potencial bastante interesante para el desarrollo en estas regiones. Y lo que se busca es que ese desarrollo productivo se dé desde el principio, teniendo en cuenta la genética. En el marco de esto, el aliado estratégico de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca fue la Asociación de Acuicultores del Caquetá, ACUICA, con la que se ha venido trabajando durante estos años 2019, 20, 21 y 22, en el marco de la cual se desarrollaron 3 proyectos. En el primero de ellos, lo que se buscó fue justo hacer esa caracterización genética para ejemplares y reproductores de pirarucú que se tenían en región, para identificarlos, caracterizarlos genéticamente, diferenciar sexos, marcarlos, que quedara toda la base para poder hacer un desarrollo productivo posteriormente. El primer año fue para pirarucú, en el segundo año se hizo el mismo ejercicio tanto para Caquetá como para Putumayo, pero se hizo para araguana plateada, y en el año 2021, ya teniendo como la caracterización genética tanto de pirarucú como mojarra plateana, dimos el paso de hacer un estudio en el que se hicieran, digamos que cruces de animales que compartieran consanguinidad y animales que no tuvieran consanguinidad para evaluar sus crías y ver si fenotípicamente en un tiempo de observación corto se marcaban diferencias. En el caso de araguana particular, que es lo que ya se ha terminado, pirarucú todavía no ha podido terminar, sí se encuentran diferencias significativas cuando la consanguinidad no es tan similar, cuando realmente hay diferencia,
y se dan diferencias en el tamaño del lomo, se dan diferencias en el tamaño del saco vitelino en animales pequeños, lo cual digamos que nos da la línea de que hay características que definitivamente pueden ser marcadas desde ese punto de vista. En el caso del pirarucú ya se están haciendo las evaluaciones con consanguinidad, sin embargo digamos que no hemos logrado hacer las evaluaciones sin consanguinidad. Es el proceso que continúa en estudio oceánico. También continuando con la parte de genética, particularmente para lo que es el caso de nativas y también para tilapia, las dos estaciones de la UNAP se hicieron caracterizaciones de los reproductores que se tenían. Para este caso se tomaron reproductores de especies en dorada, en capaz, en pataló y en bocachico y también en tilapia que tenían en las estaciones. Se hizo, digamos que toda esa caracterización genética en el marco de este estudio queda como resultado para destacar el ensamblaje genético del bocachico de cada una de ellas y en el caso de bocachico mucho más avanzado, lo cual es importante para, digamos que trabajos a nivel de mejoramiento genético para el sector productivo posteriormente, así como también para trabajos a nivel de lo que es repoblamientos. Luego pasamos también trabajando en desarrollo productivo a mejorar o hacer estudios encaminados a la diversificación de sistemas productivos y aquí entramos al tema de trabajar en policultivos utilizando acuaponía y hay un primer trabajo que incluso incluye la utilización también de energía solar. El corte de estas investigaciones van muy de la mano de lo que se está destacando como una tendencia a nivel mundial bajo criterios de sostenibilidad, destacando manejos a nivel de lo que es economía circular. Se han hecho dos proyectos, el primero se hizo en la estación piscícola de Repelón, en el Atlántico, de estación de la UNAP, y allí el policultivo que se hizo fue de tilapia y utilizamos también bocachico. Y en la especie vegetal fue una enea y maíz. El segundo trabajo de investigación ya aquí, en el Huila, la estación piscícola de Gigante, y en esta oportunidad también nos vamos con una especie emblemática que es el capaz en policultivo junto con tilapia nilótica. Y en la especie vegetal ají. Alrededor de eso, pues queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos porque la semana entrante vamos a tener actividades de transferencia en el marco de este segundo estudio para el sector productivo y también para el sector institucional y los invitamos a que pasen por nuestra estación de Gigante los que quieran conocer esta experiencia que está montada en vida para que pues puedan aprender mucho más de ella. Otro de los frentes de trabajo a nivel de desarrollo productivo fue probióticos. Aquí el aliado estratégico también Universidad del Cauca y también CREPIC para el departamento del Cauca. ¿Qué se buscaba con esto? También con criterios de sostenibilidad y de buen manejo y lograr las mejores respuestas inmunológicas con no uso de antibióticos para una especie que es digamos que la destacada a nivel productivo nacional, que es la tilapia. Se evaluaron diferentes cepas de probióticos en un primer ensayo, tratando de determinar cuál era la que mejor respondía inmunológicamente en etapa de alevinaje. Se arrancaron con unas pruebas a nivel de laboratorio en las que se valoran alrededor de unas 30 cepas. De esas 30 cepas quedaron 4 en preestudio y esas 4 preestudios se fueron en una etapa experimental para responder o para evaluar respuesta inmunológica en tilapia y que se quedó que la Weisselia civaria era la que mejor resultados daba a nivel de respuesta inmunológica. Ese fue el primer estudio. El segundo estudio, ¿a qué se iba? Vamos a llevar eso a una escala mayor. Ya era hacer esa evaluación en campo. Ese es el trabajo que se está haciendo este año, entonces ya se está haciendo levante a una mayor escala a nivel industrial, a nivel ya de piscinas en campo, para evaluar justo la Weisselia, eso por una parte, y por otro lado ya generar un medio de cultivo que permita la producción en masa de este probiótico que pueda ser escalable a un tema comercial para poder ser llevado al sector productivo. En el marco también de lo que es mejoramiento productivo, quisimos evaluar el tema de vacunas.
reconociendo ese gran esfuerzo que ha hecho el sector productivo y particularmente para aplaudir los productores del Huila, documentar y hacer un estudio de campo con los resultados de los procesos de vacunación que habían adelantado ellos. Y es para dejar la contundencia de qué tan bueno era el tema de vacunación, o por lo menos que eso quedara documentado, que quedara completamente identificado, y los resultados son significativos porque pues la sobrevivencia cuando se vacuna es superior en cerca de un 16%, eso fue lo que dio la data. La conversión alimenticia se reduce en 4.67%, y por otra parte pues el rendimiento en canal se incrementa en 1.5%, y como todos son conocedores, realmente estos tres indicadores significan una plata importante a nivel de resultado para la inversión en el sector productivo. En cuanto a sanidad, también se desarrollaron 2 proyectos, particularmente para tilapia. En la primera se buscó como fortalecer todo el tema de seguridad sanitaria de la producción de tilapia para los departamentos del Huila, Meta, Valle y Córdoba, en el que se hizo un monitoreo para estreptococos y también para tilbe. Y por otra parte se hizo un diagnóstico de 40 granjas buscando dejarle una hoja de ruta para pues su certificación como predios seguros a nivel de lo que demanda la misma resolución del ICA. Por otra parte, digamos que en un segundo estudio se buscó fue actualizar la prevalencia del tilbet de forma específica en Betania, porque ustedes saben que es el núcleo de producción más importante que tiene el país. Estudios significativos y pues polémicos, todo la especie, pangasius. Alrededor de eso, en el marco, digamos que de lo acordado y las directrices del gobierno nacional, y en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Ambiente, las corporaciones ambientales, el Instituto von Humboldt y también la academia, se realizó el estudio para evaluar los aspectos biológicos de ecología trófica y sanitarios de diferentes grupos etarios del pez basa obtenidos en Colombia. En el marco de este estudio, ¿qué se buscó? Evaluar ecología trófica y aspectos sanitarios. Se tuvieron 5 objetivos. El primer objetivo era buscar determinar un protocolo de cómo se podía legalmente, en el marco de una norma, de todo lo que es la normativa, poder obtener animales que estuvieran en Colombia de forma ilegal y que en el marco de la norma pudieran ser entregados, pudieran ser acopiados para tema de estudio. Se hizo toda una trazabilidad a nivel de norma y se determinó un camino para ello. El segundo, evaluar la condición sanitaria, pues ustedes todos conocen que la Edwardiela es uno de los patógenos que no he reportado en Colombia y que afecta mucho pangasius, y pues era importante determinar si a nivel de lo que estaba en Colombia se estaba reportando. El tercero, evaluar el desempeño reproductivo del pez basa bajo criterios internacionales, y ahí íbamos a intentar tener reproducción para ver si se lograban hacer ensayos de ecología trófica a nivel de la avicultura. El cuarto, que era el corazón del proyecto, que buscaba justo evaluar todo ese comportamiento predatorio del pez basa, y por último, digamos que era todo el tema de transferencia de información al sector productivo. Este es el corazón del proyecto en la parte experimental para el componente del comportamiento predatorio interespecífico con especies nativas, con especies domesticadas y con el mismo pangasius. Ahí buscamos realmente responder a si el pangasius comía pangasius, si el pangasius comía domesticadas, si el pangasius comía nativas. Los ensayos experimentales se hicieron sometiendo, exponiendo animales digamos que peces de pangasius frente a nativas, capaz, bocachico, dorada y blanquillo. En el caso de las domesticadas se hizo con tilapia roja y tilapia nilótica, y pues en el de pangasius pues se expusieron animales de diferentes tamaños. Fueron 2 tratamientos para forzar digamos que ese componente predatorio, en el que un tratamiento no tenía alimentación y el otro sí con alimentación.
¿Cuáles fueron las conclusiones? Los patógenos identificados eran Aeromonas y tremátodos que fueron asociados a temas de transporte. Todas las muestras fueron negativas para Edwardiella italuri. El comportamiento reproductivo del pez basa es similar a los silúridos de Colombia. No hay evidencia de su reproducción natural en cautiverio, fue una de las conclusiones. Con relación al comportamiento predatorio entre los ejemplares del pez basa, no mostraron comportamiento caníbal, ni tampoco, más bien mostraron un comportamiento de cardumen. Lo que se observaba era que los animales buscaban, los más pequeños buscaban estar debajo de los más grandes, buscando como protección. Tampoco se observaron comportamientos agresivos contra juveniles de especies nativas, independientemente de las diferencias grandes de tamaño, ni tampoco con domesticadas. Todos estos resultados, a pesar de ser logrados en un corto tiempo, fueron también comparados con literatura internacional, en el cual tampoco se documentó para el Pangasius Hippothalamus savage, pues con otros ensayos experimentales realizados en otros países en los que también se determinaba pues que no se daba ese grado de agresión. Tampoco se determinó que tuvieran consumo de mortalidad sobre otras especies o las mismas. Lo que sí se hizo de manera particular, sí se observó con algunas de las de nosotros, como fue el caso de dorada. Estos resultados fueron publicados formalmente y están publicados en la página de la UNAP, ya registrados con ICBN. Muy importante traer en ese momento para el conocimiento de todos, pues ya está desde el año 2021 la ley 2111 de delitos ambientales, particularmente el artículo 329, que es el manejo ilícito de especies exóticas, el cual dice que el que sin permiso de la autoridad competente o con el incumplimiento de la normatividad existente introduzca, trasplante, manipule, siembre, hibride, comercialice, transporte, mantenga, transforme, experimente, inocule, propague especies silvestres exóticas invasoras que pongan en peligro la salud humana, el ambiente o las especies de la biodiversidad colombiana, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y una multa entre 167 a 18.750 salarios mínimos legal vigente. Aquí no hablan de pangasius de forma específica, pero pues obviamente aquí lo está cubriendo la norma. Entonces es importante que todos tengan el claro conocimiento de ello. En otros países, ¿qué ha pasado? Pues en otros países como es Brasil, como ya lo saben Puerto Rico, pues son países en los cuales hay pasos progresivos en cuanto a la aprobación de la especie para su producción. Estos son todos los aliados que han acompañado a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca del año 2019 al 2022 para las investigaciones que les he compartido. Bueno, muchísimas gracias a todos.